Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra mesa número 3 de este primer día de nuestro segundo coloquio interdisciplinario Democracia Gracias. y, Ajá. Democracia y Comunicación, diálogos para la transformación social. Para esta tercera y última mesa de este nuestro primer día, vamos a platicar acerca de exclusión y creación de grupos vulnerables. Les agradezco a las dos ponentes, a Luz, a Claudia y a nuestro tercer ponente, Fernando, por su presencia, su participación, esperando que este diálogo sea fructífero tanto para ustedes como para el público que nos está viendo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, tanto si están aquí en la sesión de Zoom, lo pueden hacer a través del chat, como si nos están viendo a través de la transmisión en vivo de Facebook, pueden dejar su pregunta ahí como un comentario. Bueno, y sin mayor preámbulo, vamos a pasar con nuestra primer ponente, que es Luzaida Lozano Campos, de la Universidad Anáhuac, México, y ella nos va a platicar sobre habitar la tierra, nuestra dignidad y su relación con otros seres. Gracias, Luz, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba aquí peleando un poco con la presentación. Ya no se me abre pantalla completa, ¿verdad? Bueno, Así es, sí. perfecto. Muy bien. Pues bueno, empezar por agradecerle mucho al doctor Alberto Ruiz, ¿no? La confianza y que acogieran este tema que tengo a bien presentarles hoy, y pues a la doctora Carla Hernández, ¿no? Por compartirme sobre este encuentro, temas tan interesantes, ¿no? Y importantes para la sociedad actual. Y fíjense que lo que yo les traigo hoy a comentar en una mesa sobre exclusión y vulnerables, pues hablar de seres vulnerables con los que habitamos también la tierra, ¿no? Pensar en los animales no humanos, en las plantas, y no solo en un nivel de la afuera, sino en la medida en que hay un dominio de la afuera, como planteaba pues, la escuela de Frankfurt, ¿no? En dialéctica del iluminismo, que es el dominio que dominamos afuera, es lo que buscamos dominar en el ser humano mismo y en el otro. Entonces, bueno, esto como centro de lo que quiero plantearles muy brevemente, y pues esta cita de entrada, ¿no? Que olvidamos justo eso, que nosotros mismos somos tierra, ¿no? Es una cita de Laudato Si, la encíclica, ¿no? Y bueno, la propuesta acá es centrarnos en la idea de dignidad humana, clave, ¿no? Para todos los estudios, de antropología filosófica, pero también sobre derechos, ¿no? Y sobre grupos de exclusión. Si hay plantearles, ¿no? Que es importante a la luz de la crisis ecológica actual, replantear, significar y reafirmar la dignidad humana desde un paradigma quizás un poco distinto al tradicional, que se basaba muchísimo pues en una idea de la superioridad del ser humano frente a otros seres, o incluso en la dicotomía entre ser humano y naturaleza o cultura-naturaleza, y pues pensarla a la luz de la mirada actual, ¿no? Entonces, bueno, la idea justo es enfocar la dignidad humana de un modo distinto. Como ustedes saben, la distinción o la definición de Kant se refiere al carácter insustituible y valioso del ser humano, ¿no? Al ser único, al tener esta capacidad racional y de autodeterminación, es un ser que posee dignidad. Y en Habermas pues, se basa en el concepto de dignidad aquellos seres que participan en la comunidad humana comunicativa y aquellos que no. Entonces, si ustedes se fijan, hay presente una dicotomía, ¿no? Naturaleza, cultura. Y por otro lado, también un punto importante es que, bueno, la idea de dignidad es justo rebasar la visión del ser humano como objeto o como instrumento, y decir que pues, justo la vida humana no es objeto ni instrumento de otra, sino que se autodetermina. Pero, pues bueno, esta noción se basa generalmente en la idea del dominio de la dimensión sensible de la corporalidad a través de la razón, ¿no? Y esta capacidad de libre autodeterminación, dejando quizás de lado como secundarias otras dimensiones del ser humano. Fíjense que relacionamos justo con los otros seres o con los animales no humanos como la dimensión sensible o la corporalidad, ¿no? La corporalidad o nuestro ser, vamos a decirlo así, en devenir, o nuestro ser en su carácter también de corruptible. Y pues la propuesta, aquí en estos 2 minutos que me queda, es justo una comprensión de la dignidad humana desde otra perspectiva. Por un lado, el repensar, ¿no? Los retos actuales que nos están haciendo pensar otros seres, el valor que pueden tener otros seres en términos de insustituibles y de no ser reducidos a objetos. Por ejemplo, ¿qué animales pueden estar a venta o no a venta? ¿No? El tema de si hay seres que rebasan su valor como objetos o como instrumentos del ser humano y en qué medida lo hacen. Y entender al ser humano, sobre todo, de su responsabilidad respecto a estos otros, ¿no? Por ejemplo, la dignidad, se ha visto la noción de dignidad como esta cualidad de los seres humanos como únicos e insustituibles. Se ha puesto también en cuestión con algunas especies o sujetos nada más, o no de sujetos, perdón, o ejemplares de otras especies que también han sido considerados insustituibles.
y de un valor que no puede calcularse pues monetariamente, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es Jorge el Solitario, ¿no? Solitario George, que fue el último de esta especie, por tanto, pues se valoró mucho más y tenía un valor, vamos a decirlo así, insustituible, ¿no? Y se le hizo como sujeto de derechos, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, especies como las plantas, como el maíz, que justo estamos hablando de que tiene un valor propio, que no puede calcularse, ¿no? Que no son seres sustituibles, en el caso, por ejemplo, de la diversidad de algunas especies vegetales. Y bueno, para cerrar justo esta es la idea, ¿no? Que la dignidad humana se ha relacionado con las dimensiones de la razón y la libre voluntad humana, pero hay que recuperar también como esta visión del ser humano con sus otras dimensiones, ¿no? La dimensión sensible y su propio ser como un microcosmos donde se incluye pues, su vegetalidad. Muchísimas gracias. Justo a tiempo con todo y la música. Muchas gracias. Será muy interesante esto que nos cuentas acerca de nuestra relación y responsabilidad con otros seres. Bueno, y vamos ahora a dar paso a la presentación de Claudia Pérez Flores, de la Universidad de Nuevo México y la Universidad Panamericana, y ella nos va a hablar de la ética de los medios de comunicación en la cobertura de las noticias de la migración irregular. Muchas gracias, Claudia. Adelante. Ok, bueno, pues igual, muchas gracias por la invitación. Gracias y bueno, muy buenas tardes a todos. Pues sí, el tema del que yo voy a hablarles es de la ética de los medios de comunicación en la cobertura de las noticias de la migración irregular. Es un tema que me parece que es significativo analizarlo. Y bueno, pues hay un problema en el sentido de que fenómenos sociales tan complejos como es la migración irregular tienen una cobertura en los medios masivos de comunicación que a veces se aborda desde una parte del sensacionalismo o solo cuando acontecen hechos muy lamentables como lo que ha sucedido en el 2023 en Ciudad Juárez, en donde perdieron la vida lamentablemente 39 personas migrantes en las instalaciones de un centro de resguardo del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, eh, pues esta cobertura tiene un contexto que podemos situarlo desde un contexto local, ¿no? Global y local también, un contexto que está inmerso en la parte de infodemia, que es la abundante información que circula en las redes sociodigitales, también la parte de las noticias falsas, la inmediatez de la información, y también en esta imbricación en donde estamos hablando de medios tradicionales y redes sociodigitales, y también de nuevos actores, ¿no? Como pueden ser la parte de los influencers o los youtubers, y por supuesto también desde una perspectiva donde identificamos que hay una crisis de la comunicación, en donde no apelamos a la importancia que es la interlocución, y a veces se da este fenómeno de no oigo, no hablo y no veo, ¿no? Para representar algunas de estas realidades sociales. Entonces, bueno, esto es parte también como de algunos resultados, ¿no? De la investigación, en donde la metodología que se plantea es un análisis de contenido de 3 periódicos digitales del sur, centro y norte del país durante el último semestre del 2023. Y las dimensiones del estudio las podemos estar situando desde un análisis de la imagen, es decir, lo que los medios de comunicación, en este caso los periódicos, representan en las secciones o en las portadas de los diarios. ¿Cómo es esta Claudia, imagen? ¿Sí? no está cambiando la presentación. Ah, ok. A ver. Ahí está la otra. Ándale, ya se ve completa y supondremos que cambia. Ok, exacto. Si no me avisan, por favor. Entonces yo les comentaba que esta metodología es un análisis de contenido de 3 periódicos digitales que se circulan en el sur, el centro y el norte del país del último semestre de 2023, y las dimensiones de estudio es el análisis de la imagen, es decir, las imágenes acerca de la migración que publican estos medios de comunicación, el análisis del texto, ¿no? Donde podemos encontrar algunos eufemismos, algunas metáforas y también algún lenguaje inclusivo. Y también, pues, dónde se ubica la noticia, ¿no? Si se ubica, no sé, en las primeras planas o en algunas otras de las secciones. Entonces, bueno, voy a cambiar la diapositiva, ustedes me dicen si se ve. Y el abordaje teórico es desde la teoría del framing. Yo creo que es una teoría que a pesar que ya tiene sus años, pues la verdad sigue siendo de mucha utilidad para estudiar o encuadrar, ¿no? Estos fenómenos sociales. Y la teoría del framing se puede describir como un proceso en el que selecciona algunos aspectos de la realidad a los que se les otorga un mayor énfasis o importancia de manera que se define el problema. Se diagnostican sus causas y se sugieren juicios morales y proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir. Entonces, voy a cambiar nuevamente. ¿Para qué estudiar la migración y para qué estudiar también la cobertura informativa que se hace de este fenómeno social? Sobre todo en grupos vulnerables como es la migración irregular, que hay una distinción entre la migración regular y la migración irregular. Entonces, ¿y por qué hacerlo también desde un aspecto ético? Yo creo que es, en principio, pues apostar por un conjunto de principios y normas que van a guiar el comportamiento responsable y moral de los procesos de comunicación. Y algunos de estos principios tendrían que ser la veracidad. También tendría que ser como este respeto entre los interlocutores, que en el fenómeno migratorio nos lleva a justamente como a conocer un poco más de las diferentes culturas o los entramados interculturales de las migraciones, ya sea venezolana, haitiana, hondureña, etcétera. Y también una cuestión de responsabilidad, ¿no? Desde dónde nosotros abordamos esta cobertura, desde qué responsabilidad social, pero también desde los medios de comunicación, desde su propia estructura interna, cómo estamos abordando estos fenómenos. Si existen mecanismos, guías que nos ayuden, por ejemplo, a hacer la cobertura de la migración irregular y plasmarla en los medios de comunicación. Y la otra parte es la justicia, ¿no? Que también es inherente. Y la última es visibilizar esto. Entonces ya se me terminó el tiempo, pero creo que son los principales propuestas, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación.
siempre interesante sobre el análisis de los medios. Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro colega Jesús Fernando Sosa Tapia, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y él nos va a platicar acerca de la importancia de la casa como punto de partida hacia la existencia, una reflexión del concepto de la habitación en Levinas en tiempos de desigualdad, desplazamientos y crisis inmobiliaria en México. Muchas gracias, Fernando, por tu participación y adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, pues a comenzar, voy a leer unas breves apuntes que realicé un trabajo un poco más extenso, pero bueno, he resumido para dar a entender un poco de esto, de lo que quiero hablar. ¿Ok? Entonces, mi texto se llama como lo ha presentado el maestro, y comienza así. Dice: hoy en día, México sigue siendo un país lleno de contrastes. Aunque parece haber un progreso visible, en uno de sus matices más oscuros persiste una desigualdad estructural generalizada. Esta desigualdad se traduce en corrupción, pobreza, inseguridad y violencia, pero sobre todo en la falta de acceso a oportunidades que permiten una vida digna. Entre los problemas más graves que enfrentamos está el acceso a la vivienda. Aunque el derecho a una vivienda digna está reconocido como un derecho humano y constitucional, en México aún estamos lejos de alcanzar esta realidad. Según datos de INEGI, CONAVI, ENVI, Coneval y ONU Habitat, existen en México 34.9 millones de viviendas habitadas, pero casi una cuarta parte de ellas presentan riesgos de habitabilidad, como deslizamientos, hacinamiento, fallas estructurales y falta de servicios básicos. Las zonas rurales son las más afectadas, con un 45% de viviendas en condiciones precarias, mientras que las urbanas presentan un 38%, lo que evidencia la gran desigualdad que condena a gran parte de la población a vivir en espacios marginales. Se estima que 14 millones de familias en México no tienen los recursos para comprar o construir una vivienda, ya que los ingresos de casi 60 millones de personas están por debajo de la línea del bienestar. Además, las altas tasas de interés, la informalidad laboral, impiden que muchas personas accedan a seguridad social o créditos hipotecarios. A esto se suma el fenómeno del desplazamiento forzado, que ha obligado a casi 386,000 personas a abandonar sus hogares en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, debido a la violencia. Y no podemos dejar de mencionar la gentrificación en barrios populares de la Ciudad de México y en estados como Oaxaca, Chiapas y Mérida, donde los habitantes nativos son desplazados a las periferias por el encarecimiento de la vida, mientras la especulación inmobiliaria transforma lo que debería ser un derecho en un negocio rentable. En medio de esta situación de desigualdad es necesario reflexionar profundamente sobre el valor de la casa. Más allá de ser un espacio material que resguarda nuestro cuerpo, la casa, según el filósofo Emmanuel Levinas, es el punto de partida hacia la existencia y el lugar donde se da el encuentro con el otro desde la hospitalidad. Para Levinas, la existencia humana es posible gracias a un punto fijo anterior que le permite al sujeto reconocerse como un yo único. Ese punto es, además del mundo, la casa. La casa, para este filósofo, no es solo el fin de la actividad humana, sino su condición y comienzo. Es el espacio desde el cual el ser humano se retira y desde donde sale al mundo. Antes de que el ser humano confirme su existencia mediante el pensamiento, su punto de partida es la casa que lo acoge desde el nacimiento. Sin un otro anterior que lo cuide, su devenir como ser consciente no sería posible. Este concepto contrasta con la visión de Heidegger, quien describe al ser humano como arrojado al mundo. Para Levinas, en cambio, existir es habitar, no como una realidad anónima, sino como un refugio donde se encuentra hospitalidad y asilo. Así, la casa o morada es el punto de partida hacia el mundo y hacia el encuentro con el otro, desde la seguridad e intimidad que ofrece. Podemos regresar del mundo y abrirnos a él, en un movimiento que Levinas interpreta como hospitalidad y apertura. La ética, que para Levinas es la filosofía primera, consiste en reconocer al otro, cuya vulnerabilidad se expresa en su rostro, el cual nos demanda ser atendido. La casa que nos acogió, por tanto, exige que la abramos también al otro, al extranjero, que llega tocando la puerta y que ha sufrido injusticia en su camino. Para Levinas, el otro es el desposeído, la víctima de la injusticia que el sistema reproduce, condenando a muchos a la supervivencia. Como reflexión final, si logramos profundizar en el significado humano del lugar que habitamos, esto podría ser el punto de partida para repensar las políticas públicas de vivienda y exigir que el Estado garantice este derecho de manera realmente efectiva. Pues muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por esta interesante reflexión en este cruce de una filosofía que parece ser muy abstracta con un problema que es muy concreto. Bueno, vamos a pasar a la sección de diálogo a partir de algunas preguntas detonadoras. Recuerden que también entre ustedes pueden plantearse algunas preguntas. Antes de eso, Luz, ya te están saludando aquí en el Facebook. Andrea Chaudón, que es de tu clase de antropología, que dice que le pongas 10, por favor, que no seas tan exigente. Los tenemos ya ahí entre los comentarios en el Facebook. Recuerden que también si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahí, por favor, no solamente peticiones de buenas calificaciones. Bueno, sin duda los temas que bueno, que nos han compartido son muy interesantes, vienen desde perspectivas diferentes, tanto de las problemáticas como teóricas. Creo que valdría la pena que comenzáramos con una breve definición, perspectiva o aporte de qué es la ética para ustedes y de qué manera funciona dentro de su reflexión. Entonces, si quieren, empezamos en el mismo orden, Luz, Claudia y luego Fernando. Comenzamos por esto, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la ética y cómo funciona dentro de su reflexión?
Sí, muchas gracias, Alberto. Qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que, bueno, según por el tema que planteé hoy, la dimensión de la ética, pues la pensamos quizás desde la perspectiva tal vez de Habermas, ¿no? Como el mundo social en el cual lingüísticamente mediado, ¿no? Hay acuerdos y uno, pues ejerce su autonomía, en el mejor de los casos, en libertad, ¿no? Sería como el espacio de la dimensión ética, como esa dimensión de la libertad y de la garantía de la libertad también de la otra persona. Pero fíjate que una noción muy importante que a mí me parecería central, ¿no? Quizá también como cruce a lo que planteó el profesor Fernando, es la del habitar, ¿no? O sea, la ética también sería una manera de habitar tanto la comunidad como la naturaleza. Entonces, esta dimensión del deber ser o el de la intencionalidad humana y del ejercicio de la libertad, pues estaría en esos dos sentidos, ¿no? Tanto en la comunidad de política, vamos a decirlo así, ¿no? La comunidad política en el nivel intersubjetivo, como en el nivel del habitar la tierra. Yo lo vería por ahí. Gracias, Claudia. Sí, sin duda coincido también con lo que menciona el maestro Jesús Fernando y la doctora Luz Aida también. Para mí la ética yo la situaría desde algo necesario, algo que no sería tan abstracto, sino que lo tendremos que ir llevando en el día a día, es decir, en las prácticas cotidianas, es decir, una manera, como decían, de habitar, pero también una manera de practicarlo. Y creo que eso puede ser, o sea, ética con los temas que estuvimos abordando, creo que la ética es transversal, ¿no? O sea, atraviesa todos los fenómenos sociales, y creo que es necesaria como irla construyendo, ¿no? Desde la parte de los hechos societales, no sé, para ir permeando, ¿no? Y además creo que también es necesaria, ¿no? Creo que con eso inicié y creo que sí es necesaria que la ética se piense desde todas las aristas, desde una perspectiva transdisciplinar, pero también que se construya desde la cotidianidad, ¿no? En todos los fenómenos que estamos analizando. Gracias, Claudia. Fernando. Muchas gracias. Y yo quiero partir, bueno, rápidamente de este contraste que hay en la perspectiva de la ética de Levinas, que parte de la heteronomía y la ética de la autonomía de Kant. Entonces, para Levinas, el hecho o el acontecimiento ético no surge a partir de la voluntad o de la autodeterminación del yo. Para Levinas, la ética, el acontecimiento ético surge a partir del reconocimiento de que el otro está antes que yo, ¿no? Entonces, yo creo que en relación al tema y de estos temas estructurales que estamos tomando, pues están atravesados por el reconocimiento de una vulnerabilidad que nos está antecediendo, que nos antecede, ¿no? Ya sea en el caso de la tierra, de los animales, en el caso de los migrantes y en este caso de la imposibilidad de hacerse de un patrimonio, de tener una vivienda, pues refleja un rostro vulnerable que está ahí, que se manifiesta en una fenomenalidad que me dice algo, ¿no? Y desde la cual pues me está llamando, atendiendo a a los términos de Levinas, me llama a atender, ¿no? Entonces no surge a lo mejor la ética como tal desde mi querer, desde mi voluntad, sino desde el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro que me llama justamente a atenderlo y a responder por él. Es muy interesante cómo el otro llama y interpela al sujeto y según entendí, parece estarle exigiendo un reconocimiento de la vulnerabilidad o estarle exigiendo algún derecho. Entonces, en ese sentido, y jugando con las palabras, aunque no sean exactamente las mismas, ¿cómo llama la naturaleza? ¿Cómo llaman los otros seres a los seres humanos para que cambiemos nuestra relación con ellos? ¿Cómo llaman los migrantes a los ciudadanos o al Estado para que también cambiemos nuestra mirada sobre ellos o el Estado cambie su perspectiva sobre ellos, ¿no? ¿Y qué hacen estos grupos vulnerables que no tienen casa o qué podrían hacer o que teniéndola no pueden aspirar a una casa propia para interpelar al Estado o a los creadores de políticas públicas a que solucionen este conflicto de la vivienda, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Utilizando esta terminología para la pregunta, pero sin necesidad de que se apeguen a ella. Es decir, ¿cómo hay esta interpelación entre lo que entiendo que puede ser el sujeto vulnerable, la naturaleza, el migrante y el que no tiene casa, hacia quien requiere reconocer su vulnerabilidad? Si bien igual, hacemos. Aida, Claudia. Sí, fíjate que me parece muy cómo lo planteas, Alberto, porque justo yo creo que ese llamado del otro, igual como quise plantearlo, ¿no? En la exposición, ese llamado del otro que está padeciendo o que podemos decir como que sufre, ¿no? O que está siendo dominado, ¿no? Que está en una situación de dominio, es escuchado en la medida en que hay un reconocimiento de la propia vulnerabilidad, de la propia humanidad y una apertura al otro, ¿no? Como decía también el profesor Fernando, ¿no? O sea, también hay, yo creo que ese llamado del otro también es resultado de un proceso de conciencia y de colocarte en el mundo desde la propia vulnerabilidad, ¿no? Desde la apertura. Yo creo que pues, ese llamado en realidad también llama mucho la atención que estamos actualmente trabajando más en la filosofía también, cuestiones como la empatía, ¿no? Cuestiones como el patos o el padecer, la apertura, el amor, el perdón, porque es desde ahí que uno se coloca a observar al otro y no necesariamente desde esta racionalidad, a veces entendida como abstracta, ¿no? De el deber ser, sino desde la compasión y de sentimientos humanos y incluso
sentimientos, ¿no? Sentimientos, vamos a decirlo así, esta dimensión de seres sintientes que somos, que nos permite vincularnos con el otro, ¿no? No necesariamente, o no solamente desde la racionalidad, sino desde una conciencia pues más integral. Gracias. Claudia. Sí, es bien interesante lo que señala Luzaida también, y coincido, ¿no? Son estas, no sé cómo llamar, dimensiones donde tendremos que situarnos como sociedad, que involucra la empatía, la tolerancia, no sé, la solidaridad también. Y tiene que ver también cómo abrimos estas conversaciones o diálogos con las personas vulnerables para entender un poco más la pluralidad y también entender una parte muy interesante que en el caso de los migrantes es la interculturalidad. Es decir, lo que me provee y lo que me aporta la otra persona, ¿no? Y sin duda ahí está una porción valiosísima, ¿no? Que son su cultura, sus identidades, sus tradiciones y todo un repertorio que a veces creo que nos llaman a través de esos significados, a través de ese compartir, y que a veces creo que nos cerramos a esa parte para entender de manera más profunda todo lo que nos puede decir, todo lo que nos puede aportar una persona, en este caso las personas vulnerables o las personas en situación en situación de migración, y creo que por ahí tendrá que ir. También otra vía podría ser la representación que hacemos, ¿no? Desde los medios de comunicación, que lo mencionaba en la presentación, no solamente desde una parte sensacionalista o trágica, sino desde lo que nos aportan las diferentes culturas, y creo que ahí está el área de oportunidad para dar un reconocimiento al otro, ¿no? Ver quién es el otro y entender un poco también las circunstancias por las que están atravesando. Entonces, para mí sería esa una vía, ¿no? Tolerancia, solidaridad, empatía y también entender la parte intercultural. Gracias, Claudia. Fernando. Sí, muchas gracias. Me parece que, bueno, cómo hacer que el faltante de vivienda o el que está padeciendo vulnerabilidad, este fenómeno puede hacerse visible hacia aquellos que les toca responder, para que les toque algo a estas personas, incluyéndome, incluso yo en ese rubro. Pues es a partir justamente de lo que ya vienen diciendo también mis compañeras, ¿no? De ese despertar la conciencia. No va a haber reconocimiento del otro sin que en algún momento nos atrevamos de repente a tomar esta actitud Levinas lo llama la actitud del Mesías, ¿no? Pero en un sentido donde reconocemos que el Mesías somos nosotros, ¿no? El Mesías somos cuando tenemos la capacidad de aperturarnos hacia las exigencias y vulnerabilidades que el otro padece. Entonces, desde ese momento, desde la manera en la que alzamos la voz, de la manera en la que hacemos visibles los problemas que nos acontecen como sociedad y estamos ahí exigiendo ser vistos, porque justamente parte de esta noción, ¿no? Desde la exigencia, el otro es alguien que exige y que tiene esta penura que pues tiene que ser recibida. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando somos capaces de hacer visibles estos problemas, manifestarlos, estamos tomando esa actitud también del extranjero, ¿no? El extranjero al que Levinas también refiere y que dice que llama, el que toca la puerta, el que está ahí parado afuera y exige que lo pasemos, que lo atendamos, ¿no? Entonces, yo creo que también desde esa exigencia, desde el abrir la conciencia de los demás y desde nuestra participación en la mayoría de lo posible, pues podemos empezar a generar que estas cuestiones sean visibles y de una u otra manera puedan ser atendidas, ¿no? En algún momento. Bien. Quisiera preguntarles si tienen ustedes alguna pregunta para alguno de ustedes propio, algún comentario. Sí, Claudia, adelante. Bueno, este comentario, yo creo que en los temas, es muy interesante cómo en los temas que estuvimos exponiendo hay varias variables que son transversales, ¿no? Una de ellas es la justicia, por ejemplo. Entonces, creo que también como analizar temas que posiblemente pueden ser diferentes, convergen como en estas palabras, estas categorías como justicia, ¿no? Dignidad humana. Entonces, creo que también hay no sé cómo decirle, pero tal vez como una necesidad justamente de mirar hacia la parte humana, ¿no? Para resignificar cómo puede ser el sentido humano, y lo cual no es nuevo. Sin embargo, creo que muchos de los problemas que atravesamos justamente tendríamos que situarlos desde la parte de la perspectiva humana o desde la dignidad del hombre, ¿no? Luz, ¿querías decir algo? Sí, yo quería preguntarle a la doctora Claudia, porque justo, bueno, entre el tema que ella presentó y el que yo presenté, creo que hay un punto común que es el de cómo el discurso, ¿no? O las imágenes pueden tener este potencial de repente para voltear la mirada hacia seres en exclusión o seres humanos en exclusión o en situaciones de vulnerabilidad. Pero justo ahí también hay una tensión que a mí me gustaría que nos comentara un poco, ¿no? Porque a veces en el discurso, como dicen, cuando caemos en el sensacionalismo, más bien exponemos al vulnerable y lo colocamos desde la perspectiva de la víctima, bueno, incluso revictimizamos, o incluso la imagen puede llegar a ser explotada, vamos a decirlo así, como una especie como de medio para obtener recursos, ya sea para la causa o para otra cosa. Entonces, esa ética de las imágenes me llamó la atención, ¿no? Porque en temas, por ejemplo, de la tierra, a veces se promueve mucho así de el animalito que está padeciendo y ponemos, ¿no? Vamos mucho a ese discurso. Entonces, ¿qué opinaría respecto al tratamiento de las imágenes en los grupos vulnerables y en la comunicación en red?
Sí, es bien sumamente complejo porque se interviene incluso la misma estructura del medio, ¿no? La línea editorial que cada medio tiene, el medio de comunicación y también incluso la profesionalización de los periodistas que abordan estos temas tan vulnerables. Entonces es como un fenómeno más complejo. Sin embargo, yo creo que coincido, ¿no? No hay que revictimizar, ¿no? A la víctima, creo que a veces también se tiende a hacer eso. Yo creo que una vía, una forma de poderlo hacer, poder representar de una mejor manera, es tal vez conociendo un poco más cuáles son estas formas de cultura, ¿no? Esta parte intercultural. No es lo mismo hablar de una migración venezolana, por ejemplo, a una migración haitiana. Y a veces como que creo que caemos en esos vicios en donde al hablar de las migraciones, ¿no? O los sujetos migrantes, las personas migrantes, lo hacemos desde estas categorías que son muy generales. Y entonces creo que si entendemos o empezamos a abrir las conversaciones de lo que significa ser un migrante haitiano, lo que significa ser un migrante venezolano, inmigrante, lo que significa ser, que es la migración centroamericana, ¿no? Que tiene diferentes matices. Y entonces creo que eso es una vía que nos permitiría tal vez entender un poco más y abrir la conversación y representar de una mejor manera a estas migraciones, ¿no? Me estoy refiriendo en el caso obviamente latinoamericano, ¿no? Pero también está el caso caribeño y están, bueno, los mexicanos que van a Estados Unidos. Entonces creo que por ahí podría ser una vía en donde tenemos que sumergirnos un poco más a la cultura de las personas en situación de migración para entender cuáles son sus identidades, cuáles son sus tradiciones y también creo que desde un enfoque más positivo, ¿no? Tendemos también a representar a la migración desde una parte pues negativa, la migración irregular, en una parte negativa y a veces también contrarrestamos la parte positiva, todo lo que ellos nos pueden proveer como de manera positiva como su fuerza de trabajo, su propia cultura, su lenguaje, sus tradiciones y creo que ahí es donde podríamos desde los medios de comunicación abrir esas conversaciones, ¿no? Para conocer más acerca de estos grupos. Entonces podría ser una vía, un camino. Bueno, una de las cosas que llama la atención en el caso de la reflexión de Fernando, como lo mencioné en su momento, hay una gran valía en hacer coincidir un problema concreto con una reflexión pues bastante profunda, ¿no? Y para algunos, me incluyo, complicada, como es el pensamiento de Levinas. Y le pregunté hace un momento con relación a la ética. Ahora me gustaría preguntarte, Fernando, incluso un poco haciendo eco de los mismos temas que tú nos propones. ¿Cómo podemos entender el problema de la falta de una casa como un problema político, como un problema de injusticia y no únicamente como un problema que, pues que tiene que ver a lo mejor con la identidad o con los sentimientos o con el sentido de pertenencia? Ok. Sí, creo que hay algo complejo en Levinas que justamente aterrizarlo a veces en la política es difícil porque el encuentro que él propone, el encuentro ético, es un encuentro que se da cara a cara, ¿no? Es un encuentro entre yo y el otro. Y esta visión de un Estado que hace homogéneo a un grupo mayor, pues de repente para él tiene bastante complicación tratar de pensarlo porque el problema histórico para Levinas es que se ha homologado a la humanidad a tal punto que se le ha podido en una u otra manera violentarla, ¿no? Desde una ontología tradicional. Pero obviamente hay que de repente empezarle a jalarle ciertos hilos a Levinas para empezarlo a colocar en ciertas discusiones que de entrada sí nos perjudican y tendría que llevarse a los ámbitos políticos, ¿no? Y en este caso, pues yo he estado pensando justamente en la parte de la responsabilidad del Estado, como aquel en que en algún momento, si ha habido un contrato, le hemos delegado esta responsabilidad de cuidarnos, pues el Estado justamente tiene que reconocer esta responsabilidad que tiene previamente ante los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando hablaba hace un momento de estar ahí, hacerse visibles, de levantar la voz, de exigir con lucha ciertos derechos que se supone tenemos inalienables, como el derecho a la vivienda y una vivienda digna, pues hay algo que podemos decir que al Estado se le ha olvidado, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida me parece que hacer hincapié en esta responsabilidad, que para Levinas, bueno, se torna como una responsabilidad infinita hacia el otro, esta responsabilidad que el Estado tiene para con sus ciudadanos, pues debe empezar a ser respetada, ¿no? Debe ser empezar a actuar de tal manera que verdaderamente en el mismo Estado, la misma política, sea un acontecimiento ético que beneficie, bueno, pues a todas las personas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí un poco esta reflexión. Gracias. No sé si tú tuvieras alguna pregunta para nuestras compañeras. Sí, yo solo respecto al tema de luz, no recuerdo haber escuchado mejor durante su intervención, pero me llamaba mucho justamente la atención esta parte de que cuando se trata de lo humano, de la dignidad humana, pues se refiere mucho a esta cuestión de la propia autodeterminación, ¿no? De la capacidad de autodeterminarse, lo cual le genera esta dignidad, ¿no? Que sobresale por el resto incluso de la naturaleza, ¿no? Y que viene en un cierto sentido del aspecto religioso del hombre o el ser humano como culmen de la creación. A partir también de esa visión teológica del hombre como
culmen de la creación, pues se deriva también una especie de, en la que la naturaleza o el mundo ha quedado como a disposición, ¿no? Queda como a disposición de lo humano para el servicio de lo humano, ¿no? Y siento que a partir de ese discurso teológico que se ha secularizado posteriormente, pues ha devenido en la sobreexplotación que hoy estamos viviendo de la propia tierra, ¿no? O de la casa común, regresando un poco a la encíclica de Laudato Si. Este, ¿Cómo ahora, a partir de eso, eh, dónde poner el punto específico de la dignidad de lo natural, del animal, de la naturaleza, y que no, y que podemos ver, o sea, no tiene que ver con esta capacidad a lo mejor de autodeterminarse, pero en dónde encontrar ese punto que me haga decir, hay dignidad, ¿no? Y por esto hay que cuidarla y que por esto hay que respetarla. Entonces, no sé, Luz, por ahí más o menos alguna idea sobre esto. Sí, Fernando, qué buena pregunta, porque creo que desde ahí surgió la reflexión, ¿no? Que les presentaba, y no solo mía, sino de varios, desde tanto vertientes teológicas como éticas, respecto a la vida humana y cómo la estamos entendiendo, incluso en un marco religioso, pero desde el mundo actual, desde el llamado de los seres de la naturaleza. Y es muy interesante porque siempre te vas a un nivel antropológico, ¿no? O sea, un nivel de antropología filosófica. ¿Qué concepto tienes de ser humano cuando problematizas el tema de la naturaleza, ¿no? Tratando de no establecer estas dicotomías ser humano-naturaleza. Y creo que un punto clave por ejemplo, no entender el ser humano quizás, incluso en la interpretación teológica, sí es la última de las criaturas, pero es el jardinero, ¿no? O sea, viene de la misma raíz jardinero que guardián. Entonces es el gran cuidador de los seres, que al igual que el Padre los nombra, como dice Walter Benjamin, ¿no? Cuando los nombra dignifica su ser espiritual. Entonces está hecho también para cantar la creación, para respetarla y por ejemplo, para la tradición judio-cristiana el nombrar es dignificar de alguna manera, podríamos ponerlo como quizás sobre la mesa, ¿no? O sea, dignificar su ser y comprendernos nosotros mismos como parte de la creación. Y pues por otro lado, creo que es una manera de no partir solo de esta idea de la autodeterminación, porque sí es cierto, o sea, la idea de la autodeterminación también a veces pareciera que la cultura está por acá y entonces, ¿cómo el ser humano, de qué se alimenta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con su cuerpo, con la naturaleza? ¿Dónde respira? O sea, las plantas hacen la atmósfera, ¿no? Con nosotros, cultivan la atmósfera con nosotros y se nos olvida como esta idea de comunidad. Y yo pienso que cuando ampliamos el valor de los otros, contrario a lo que se suele pensar, ¿no? Del animal y nos ponemos a pensar en el valor no instrumental de otros seres, también nos liberamos nosotros. O sea, algunos dicen, no, vamos a poner al nivel del simio, ¿no? O sea, o como este miedo que a veces hay respecto a repensar la dignidad, yo pienso que al contrario, o sea, cuando tú logras liberar el afuera de su instrumentalidad y de su carácter de cosa, también logras liberar al ser humano del dominio de sí mismo y del otro. Esas serían un poco algunas pistas, ¿no? Que yo encontraría, pero yo creo que es la pregunta, al menos a mí, de las que me dan muchas vueltas, ¿no? De no caer en el especismo y seguir reivindicando la libertad humana y su dignidad. Muchas gracias. Gran tarea has puesto en nuestras manos y en el de las futuras generaciones. Bueno, primero les quiero decir que están muy buenas las porras en Facebook. Luego que tengan la oportunidad, vayan y denle me gusta a todos los comentarios que les están dejando, por favor. Y ahí vean las porras que les están echando. No sé si tuviesen alguna otra pregunta entre ustedes. Yo quisiera plantearles una.